Hola, hola, Dios les bendice. Muy buenas noches. Bueno, pues aquí andamos de nuevo. Nos habíamos ausentado unos días, pero han sido de mucha, mucha, mucha bendición. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente gozosos de que el Señor nos ha dado un día más y de ver todo lo que Él está haciendo de manera personal y lo que está haciendo con su pueblo, todo lo que Dios está haciendo aún con las naciones. Incluso vemos cómo se están levantando tantas cosas en diversas naciones. Pero bueno, Dios tiene el control de todo. Amén. Y pues bueno, antes que otra cosa, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno, Él es fiel, porque no hay nadie como Él. Él nos ha sustentado hasta este día y bueno, pues Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Yo espero que en tu vida también haya hecho muchas cosas en estos días de cuarentena, que el Señor te esté enseñando muchas cosas y que no solo veamos lo de allá afuera, sino que te esté permitiendo ver hacia adentro, tanto de manera personal como familiar y en todos los aspectos de tu vida. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí el día de hoy, porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, Padre. Gracias, Señor, porque aún en medio de toda circunstancia tú nos has guardado, nos has librado de todo mal, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú tienes en control nuestras vidas y todo lo que suceda, Señor. Gracias, Padre, porque en ti estamos confiados, de tu mano estamos tomados, Señor, y en tu palabra, Señor, fundamentamos nuestra fe. Gracias te damos, precioso Dios, y majestuoso eres tú, grande. Tú eres el único Señor de señores, el único Dios de dioses. Eres majestuoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y no hay nadie como tú. Nadie se compara a ti, nadie puede igualar tu grandeza, tu excelencia, tu perfección, tu amor inagotable, Señor. Gracias te damos, papá, y bendice a cada uno de los que en esta noche están conectados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, nos habíamos quedado en qué es el pecado. Vimos que era el pecado, que hay tres formas de pecar, que era de pensamiento, palabra o acción, que pues habitualmente es una ofensa pecaminosa, que es iniquidad, que es un delito. Y bueno, vimos varias cosas. Si no estuviste con nosotros en la conexión anterior, yo te invito a que visites el canal de YouTube en donde están todos los mensajes y pues bueno, puedas estar escuchando uno a uno. Ahí les he dejado la liga del canal y hoy se las vuelvo a dejar. Y bueno, como en otras ocasiones les he preguntado que si tienen alguna petición de oración, la dejen en los comentarios y estaremos orando por ti y por esa necesidad que tienes. Y verás que el Señor va a obrar de una manera poderosa cuando hay alguien que le cree. Él actúa y te va a sorprender, porque su misma palabra lo dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú estás pasando una necesidad en este momento, cree que el Señor te va a proveer, ya sea de un trabajo, ya sea de alimentos, ya sea aún hasta de medicamentos. Cree también que el Señor es quien ya te sanó, porque Él ya pagó por todas las enfermedades, Él ya las llevó a la cruz. Entonces, cuando nosotros hablamos y confesamos que somos sanos por la llaga de Jesús, nosotros ya somos sanos. Solamente basta creerlo. Y recordemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición o de la maldición. Entonces, nuestras palabras tienen poder. Así que tengamos cuidado con lo que
hablamos también. No es mi enfermedad, esa enfermedad no existe. Y todo diagnóstico médico puede ser revertido cuando tú le crees a Dios. Amén. Pues bueno, vamos a continuar aquí. Veíamos toda esa parte de lo del pecado, pero ahora vamos a ver la parte 2. En la parte 2 vamos a ver cuáles son las clases o tipos de pecado que hay, que fue en lo que nos quedamos en el último tema, que nada más los mencionamos, pero ahora los vamos a desgajar. Amén. ¿Quién sabe qué se cayó? Vamos a ver también cuáles son algunas de las consecuencias del pecado y cuál es la actitud o qué actitud tiene Dios ante el pecado. Si nos deja con esa situación, si se aira, si Él nos limpia de todo pecado, vamos a ver esos 3 puntos principalmente. Y todavía nos va a faltar una tercera parte y con esa cerramos. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a ir rápido, no vamos a hacer esto cansado porque a veces se nos va el tiempo. A mí me encanta hablar de la palabra de Dios y cuando vas leyendo y vas enterándote más de todo lo que Dios tiene para ti, de las promesas, también de lo que no le agrada, y vas conociendo más y más y más, creo que es cuando Él te va cautivando, te va enamorando y no puedes dejar de hablar de Él. Es como cuando tú tienes, eh, estás enamorada de alguien, enamorado de alguien, o sobre todo también, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Se da más en ellos que en los adultos, pero pues es para todas las edades. Y estás enamorado, no dejas de hablar de la persona de la que estás enamorado. Y así nuestro Señor Jesús nos va enamorando, nos va cautivando todos los días y entre más vas conociendo cómo Él te limpia, cómo Él te levanta, cómo te fortalece, incluso ahorita con eso del pecado, vamos a ver cómo nos libra Él también del pecado. Te vas enamorando de Él, definitivamente. Bueno, hablábamos que las clases del pecado son nacional, personal, secreto, presuntuoso, abierto, desvergonzado, juvenil, público, imperdonable, de ignorancia o por ignorancia e intencional. Esas son algunas de las clases que hay del pecado. Y lo vamos a ver fundamentado en la palabra de Dios. Cuando hay un pecado nacional, ¿qué sucede cuando hay un pecado nacional? Cuando alguien ha maldecido una nación o un pueblo, esta misma recibe deshonra. Y esto lo podemos ver en Proverbios 14:34, que dice así: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Ahorita pudiéramos sacar muchas conclusiones de lo que está pasando en diferentes naciones, pero si nos damos cuenta es debido también al pecado que hay en ellas, porque en muchas de esas naciones se idolatra a otros dioses, incluso se idolatra a la muerte, se idolatra a Satanás, se idolatra a otras imágenes, a otras deidades. Entonces eso ya es pecado. Y vemos que eso trae deshonra a las naciones. Entonces, en cada nación que eso suceda, pues va a venir ese pecado. Entonces vemos que es de manera nacional. Por eso cuando nosotros oramos y clamamos al Señor y como lo dice su palabra, si mi pueblo se humillare y orare e invocara mi nombre, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Cuando hay un pueblo que adora a Dios, que intercede por su nación, que pide perdón por los pecados de esa nación, el Señor escucha esa oración que se está levantando, ese clamor por esa nación, y el Señor viene y limpia las naciones y las sana. Amén.
Cuando es un pecado personal. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Acán, el hijo de Josué, comete pecado. Vamos a Josué 7:21, 7:20. Y cómo a veces no tiene que ser así como lo veíamos el anterior, que es nacional, sino cada uno peca y de manera diferente en tiempos diferentes. Y dice la palabra: Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Aquí es cuando Acán, el hijo de Josué, confiesa su pecado. Y, y vemos que ahí es de manera personal. A veces un pecado personal puede generar daño a otras personas. Entonces también por eso es bueno que cada uno confesemos nuestros pecados. Ya veíamos que pueden ser de pensamiento, de omisión, de pensamiento, de acción o de palabra. A veces sin querer pecamos y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Hay tipos de pecado secreto, que aunque sea secreto delante de los demás, para Dios no es secreto, porque Dios es omnisciente, entonces Él lo conoce todo. Vamos a Salmos 98. Por más que quisiéramos ocultarle las cosas, podremos ocultarlas delante de los hombres, delante de cualquier persona, pero a Dios no podemos ni ocultarle nada ni engañarlo, porque Él es omnisciente, Él conoce todo. En el 98 dice: despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. O sea, todos los pecados que cometamos están delante de Dios. Entonces, delante de Él no hay ningún pecado que sea secreto. Cuando el pecado es presuntuoso, es porque tú dices: no, es que yo soy inocente. Yo no tengo la culpa de que, no sé, eh, se te ocurrió hablar mal de alguien. Pues yo no tengo la culpa, vino fulana de tal a decirme o fulano de tal a comentarme cierta situación. Sí, pero tú ya estás pecando si tú se lo sigues comentando a alguien más en lugar de detener esos comentarios. Entonces, cuando tú te proclamas inocente, ese puede ser presuntuoso. En Salmos 19:13. Y veamos qué nos dice la palabra. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. O sea, como que quiénes somos para decirle a Dios: pues tú líbrame y ya, o sea, yo soy inocente. No, todos cuando pecamos airamos a Dios y contristamos al Espíritu Santo. Entonces viene una reprensión sobre nosotros. Pero es bien fácil así como decir: pues me lavo las manos, aunque haya yo pecado, pues yo me voy a, tú límpiame y yo me voy a declarar inocente de ese pecado. Entonces no seamos presuntuosos cuando vengamos delante del Señor y confesemos un pecado. Cuando hay un pecado abierto o que se le conozca como pecado abierto, cuando toda la gente de la comunidad, de la localidad, de la colonia, de la iglesia, del trabajo, de donde tú quieras, saben que estás cometiendo un pecado. Pero sin embargo, tú estás como si nada, o la persona que esté pecando está como si nada. Pero resulta que todos los de la localidad, todos los de la comunidad, saben que esa persona está pecando. Entonces ese es un pecado abierto, porque esta es conocido por todos. En primera de Timoteo 5:24. Entonces hay que tener cuidado también de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, porque no vayamos a caer en pecado. Amén.
5:24. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Y la misma palabra nos lo dice. Todo lo que esté oculto, un día saldrá a la luz. No hay cosa que se quede oculta, saldrá a la luz. Cuando hay un pecado desvergonzado, cuando aún sabiendo que estás pecando, tienes el cinismo o la persona que lo está haciendo tiene el cinismo de decir, sí, sí, ya sé que es pecado, pero pues así quiero estar. Entonces vemos que dentro del mismo pecado, o sea, hay cinismo. Y nos vamos a Isaías 3:9. Y dice así, el aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Comentábamos hace un momento que hay pecados que dañan a otros, pero vemos que a final de cuentas los más dañados es la misma persona que está pecando. Y como dice aquí, ni siquiera, o sea, en la misma cara se les delata el pecado, ¿no? Entonces tengamos cuidado incluso de murmurar sobre alguien o de hacer un mal comentario de alguien porque estaríamos pecando de palabra cuando lo hablamos con alguien más. Si nada más pensamos, ay, es que mi vecina es así y así y así, mejor cerremos la boca para que no caigamos en esa situación de pecar de pensamiento o de palabra. Amén. Cuando el pecado es de tipo juvenil. Muchas veces los jóvenes son juzgados, ya sea por los padres, ya sea por la misma iglesia, ya sea por las mismas comunidades, de las actitudes que a veces tienen, si un chico se droga, si un chico se emborracha, si anda, pues vamos a decirlo así, con eso de la libertad de género también, si una chica es lesbiana, si un chico es homosexual, los critican, los critican en lugar de ayudarlos a salir de ahí de donde están. Y sobre todo aquellos que conocemos de la palabra, en lugar de criticarlos o juzgarlos, lo que tendremos que hacer es ayudarles a salir de ese pecado en el que están inmersos. Porque cuando hay pecado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero hay una ceguera espiritual y no permite ver que tenemos un libertador y que no hay pecado grande, que no hay pecado chico, simplemente el pecado es pecado delante de Dios. Salmo 25:7. Ahí nos dice que el pecado es de la juventud. Regularmente es cuando más pecados cometemos cuando estamos jóvenes, porque, y más si no conocemos del Señor, porque hay una rebeldía, hay una indisciplina y por diferentes razones, a veces las amistades, entonces es cuando más se suscitan los pecados y de ahí, pues hacia adelante, podemos seguir llevando una vida de pecado hasta que conocemos a Cristo y Él nos liberta de toda maldad y pecado. De toda muerte nos libra Él. Amén. 25:7. Dice, no te acuerdas de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Vemos que aquí David le está diciendo y está reconociendo que sí pecó en su juventud, pero le pide al Señor que no se acuerde de los pecados de su juventud. Entonces, no juzguemos, no levantemos, no caigamos precisamente también en pecado de levantar juicio sobre quienes son jóvenes y están pecando. Amén. Un pecado cuando se vuelve público,
por causar la ira de Dios. ah, y cuando alguien que está al frente de algo, que sea un líder, un representante, y que tenga a su cargo una cantidad de personas, ese pecado se hace público. En segunda de Samuel, vamos a segunda de Samuel 25, no, 24:10. Y dice así la palabra. Que aquí es, este ejemplo es cuando David peca, pero viene la ira de Dios sobre todo el pueblo de Israel. Entonces, una persona que era el representante del pueblo peca, pero la ira de Dios se levanta en contra del pueblo de Israel. Dice, pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo, Señor. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Vemos que él reconoce su pecado porque ahí, si vemos todo el capítulo 24 es donde David levanta ese censo, pero dice en el 24:1, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. O sea, vemos ahí como una acción eh, genera el enojo de Dios y puede dañar a a un pueblo, a una nación, a una localidad. Ay, ¿cuándo es un pecado imperdonable? Un pecado imperdonable es cuando hablamos en contra del Espíritu Santo. Cuando mm, cuando un mismo pecado nos lleva a morir espiritualmente, sabiendo que estamos pecando y que podemos morir, esos son pecados imperdonables. Principalmente en cuando se hace algo en contra o se habla en contra del Espíritu Santo. En Mateo 12:21, vamos a ver esto, y que el Señor les dé revelación. Cuando yo lo empecé a leer y te vas dando cuenta cómo la misma palabra te va llevando de una a otra, dices, híjole Señor, y cuántas cosas podemos a lo mejor cometer como hijos de Dios y no nos damos cuenta o a veces no queremos darnos cuenta y estamos cayendo en alguna de estas situaciones. En Mateo 12:21 y el 32. Dice, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Y el 32. Dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. No importa el tiempo, pero si alguien habla mal en contra del Espíritu Santo, está pecando y ese pecado no le es perdonado. Vamos a Juan 8:24. Así que también cuidemos en ese sentido lo que hablamos, amén. O de reírnos o de quedarnos callados cuando alguien más esté hablando en contra del Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos ahora el fundamento de decirle, ese es un pecado que no te es perdonado. Todos los demás pecados sí son perdonados, pero el que hables en contra del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. En el 8:24 de Juan. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Aquí vemos
cómo Jesús les advierte a los incrédulos. Entonces dice que si no creemos que Él es Jesús el Salvador, ¿qué va a suceder? La gente va a morir en sus propios pecados al no creer. Pero tampoco te pelees con la gente, mejor ora por ellos y que Dios haga la obra en ellos. Amén. Hay pecados que se cometen por ignorancia. Estos son de manera involuntaria. Lo que decíamos hace un momento. Si alguien viene y te habla mal de otra persona y tú respondes a lo que te están diciendo de esa persona, pues bueno, ya estás cayendo también en el mismo pecado de murmurar sobre alguien más. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a cuidar también esa parte para que no caigamos en un pecado de ignorancia, en un pecado involuntario. Levítico 4:2. Dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandamientos, uno de los mandatos del Señor. Entonces, mantengámonos atentos a todo lo que hagamos o lo que hablemos. Cuando el pecado es intencional. En Hebreos 10:26 es cuando no hay nada que cubra nuestro pecado, o sea, ni delante de Dios ni delante de los hombres, o sea, está todavía peor que el público. No hay nada que cubra nuestros pecados. Ya ni siquiera estamos justificados delante del Señor, ¿no? Porque ya estamos tan acostumbrados a pecar que de tal forma dices, bueno, pues es que ya pequé, o sea, ya así de plano, o sabiendo que no debes, por ejemplo, vamos a hablar de una pareja, no importa si son jóvenes o si son adultos, están en una relación de noviazgo y saben que no deben de fornicar y conscientemente lo hacen, entonces ya es con la intención de decir, bueno, pues ya sé que está mal hecho, pero sin embargo lo voy a hacer. Entonces ese ya es un pecado intencional. En Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, porque Jesús vino como cordero a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero después de él ya no hay sacrificio que pueda hacer que nosotros seamos librados de nuestro pecado. Amén. Entonces, esas son las clases de pecado que hay. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? La primera, que es lo que comentábamos, hay una ceguera. Esta, por ejemplo, es la historia que está en Juan 9, la historia del hombre ciego, que a causa de los pecados de los padres, pues estuvo así. O pudo haber sido a causa de sus propios pecados, porque no lo especifica. No lo especifica así como tal, pero sin embargo el Señor viene y lo sana y recupera la vista. Juan 9:41. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Entonces aquí vemos también que provoca una ceguera. Y en 2 de Corintios 4:3-4, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, no está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Eso es lo que provoca la ceguera. Y estamos viendo que dice que, bueno, pues Satanás es el que controla o tiene el pecado sobre el mundo. Es el Dios, es con D minúscula, el Dios del mundo. Y eso provoca una ceguera y no permite que muchos confiesen y conozcan a Cristo como su único Señor y Salvador. Ni siquiera que crean en Él. Aquellos que dicen que no creen en Dios, bueno, pues es parte de los que están cegados. Así que estemos orando por ellos. Amén. Te vuelves esclavo del pecado. Te vuelves servidumbre. En Juan 8:4. 8:34. Juan 8:34. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué dice que es esclavo del pecado? Muchos dirán, no, no es cierto eso. Sí, por ejemplo, te lo digo yo, que a mí el Señor me libró de alcoholismo. Comencé con una copa, luego eran dos, luego eran tres, luego eran cuatro. Yo no conocía de Cristo. Eso fue antes de convertirme a Cristo. Y entonces esto fue en aumento hasta que ya tomaba más de una botella de licor, de alcohol. Entonces llega un momento en el que si no tienes alcohol, tu cuerpo lo resiente. Incluso ya llega un momento en el que tú no tomas una sola vez, sino yo llegué a tomar 3 días a la semana y en esas cantidades. Pero vino el Señor y me limpió de ese pecado. Y realmente sí es cierto, te esclaviza. El pecado de la fornicación, del adulterio, te esclaviza también, porque lo puedes empezar como un juego o como decir, ay, pues es una prueba de amor, pero ya no nada más se queda en eso. Y ahí ya estás pecando, pero te estás volviendo esclavo o esclava al momento de seguirlo practicando de manera continua. Entonces, no seamos esclavos del pecado. Amén. Cuando hay un pecado irreconciliable, o que las consecuencias más bien del pecado hacen que la situación sea irreconciliable. En primera de Timoteo vemos cómo ahí les está hablando principalmente a los líderes de las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos llegan a caer en pecado. Entonces ahí dice que es un pecado irreconciliable. Cuando tú eres siervo de Dios y cometes un pecado, te cuesta trabajo el volverte a levantar, el volver a dar la cara y decir, me equivoqué, pequé, pero aquí estoy, Señor, y pedir perdón a todos los que se haya cometido un daño y decir, aquí estoy y vamos a seguir hacia adelante. Pero incluso se vuelve irreconciliable porque sientes precisamente que esa falla que hiciste delante de Dios viene de parte de Satanás, del diablo, esa parte de condenación, de culpabilidad. Entonces eso no permite que te reconcilies con Dios. Y aquí el Señor en Primera de Timoteo 3:1-7 les está pidiendo a los líderes de la iglesia cómo tienen que ser para estar ahí y no causarle daño a nadie. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable,
debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Hay gente que no está dentro de la iglesia, pero sin embargo dicen tal persona y que saben que es un servidor de Dios, que es un siervo de Dios, dicen sus propios vecinos o sus propios amigos que es una buena persona, que sabe amar a su familia, sabe respetar y amar a su esposa y todo lo que vemos aquí en estos versículos. Entonces, cuando vemos eso, que es una persona íntegra, pues vemos que es el Señor quien ha obrado en ellos y los ha puesto en ese lugar. Entonces también no me refiero que nada más tengan que ser pastores o alguien del ministerio quíntuple, sino cualquiera de nosotros que sirve a Dios tenemos que ser, dice la palabra, intachables, pero no somos perfectos. Tenemos que hallar la excelencia día a día, sí, mas no la perfección, porque a veces incluso la gente que está fuera de la misma iglesia o que no conoce la palabra de Dios, dice que el cristiano tiene que ser perfecto. No, el cristiano no tiene que ser perfecto, tiene que buscar su excelencia día a día, mas no la perfección. El único perfecto es Dios. Entonces también cuidemos esa parte. Ahora, como mujeres, también, porque bueno, pues cuántas veces hay mujeres de siervos de Dios, esposas de siervos de Dios, que los provocan a la ira, o que incluso ellas llegan a caer en una infidelidad, o sea, en eso del adulterio, o llegan a incluso a hablar mal de su propio esposo o no lo atienden adecuadamente, entonces también ellas están pecando. ¿Por qué tenemos muerte por nuestros pecados? ¿Se acuerdan en Romanos 6:23 que dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte? Espero que me vayan siguiendo aquí con las lecciones o que las vayan anotando. Aquí está todo en la palabra, yo no les estoy inventando. Y dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues creo que es el tiempo adecuado. De esta es la segunda parte. Y en la tercera parte vamos a ver, decíamos que qué actitud tiene Dios ante el pecado, qué reacciones tiene, qué hace Dios en, en cuanto al pecado y qué es lo que a nosotros nos beneficia cuando Él actúa. Amén. Pues bueno, vamos a orar precisamente para que todo el pecado que hay en las naciones y todas aquellas personas que no le conocen al Señor, pues vengan y le conozcan. Si tú eres una de las personas que quiere reconciliarse con Dios, que te has alejado de Él, que quieres acercarte a Dios, vamos a hacer algo. Vamos a orar y le vas a entregar tu vida y deja que Él tome el control y verás cómo va a ser de gran bendición. Padre amado, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, arrepentidos de todos nuestros pecados. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre amado, gracias porque tú nos estás mostrando qué es lo que no debemos de hacer como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor. Gracias te damos, papá, por todo lo que tú estás haciendo. Y declaramos también una sanidad completa, Señor, sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre amado, porque tú te estás manifestando en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres grande, tú eres majestuoso, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, porque aún sabemos que tú tienes el control sobre cada nación, sobre todas las situaciones, Padre, financieras, en donde hay violencia, Señor. Tú tienes el control de todas esas naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y bueno, ya estando ahí, cierra tus ojos y te voy a guiar en una oración. Vas a decir: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de haber cometido pecado contra ti. Pero yo creo, como lo dice tu palabra, en el corazón, y lo confieso con mi boca, que tú, Jesús, eres el único Señor y Salvador. Es por eso que hoy vengo a entregarte mi vida y yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú te alejaste del Señor, bueno, pues ponte a cuentas con Él y repite también esto. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero volver a casa y que estés tú conmigo todos los días de mi vida como lo prometiste. Señor, tú has dicho en tu palabra que si 7 veces el justo cae, tú le levantarás, Señor. Y yo hoy, Señor, necesito tu poder, necesito tu Espíritu Santo, necesito tu mano sobre mí, Señor, para ser levantado. Yo quiero que sea lleno de tu Espíritu Santo para poder tener esa relación contigo y venir, Señor, cada día delante de tu presencia y reconciliar nuestra amistad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que si tienes alguna petición, ponla por favor en los comentarios y las estaremos llevando en oración. Bueno, les quiero en el corazón, con el amor de Cristo, y nos estamos viendo próximamente para la tercera y última parte del tema que estamos viendo. Espero que te sea de gran bendición y aquí estamos. Un abrazo.